Nunca hemos estado solos. Siempre has estado a nuestro lado, Señor. Y por eso agradecemos ese favor tan grande que nosotros realmente no merecemos. Amado Dios, esta mañana hemos dejado la comodidad de nuestro hogar para venir a tu casa a adorarte, a bendecirte y a exaltarte, Señor. Te pido en el nombre de Cristo que nadie salga de este lugar igual como vino, Señor. Padre, que tu gloria pueda manifestarse en cada uno de los que están acá presentes, aquellos que voluntariamente han venido, Señor, a entregar su corazón, y aquellos que quizá están acá de manera involuntaria. Asáltalos tú como asaltaste a Pablo en el camino hacia Damasco, que no pensaba ir a adorar a Damasco, sino incluso a arrestar a tus hijos y a hacerles daño, pero tú te le pusiste al paso, estropeaste sus planes y lo encontraste y lo hiciste volver a tus propósitos. Padre, que todos en esta mañana podamos buscar tu bendición y recibir de la misma, Señor. Háblanos, abrimos nuestro corazón y nuestra mente. En el nombre de Jesús invocamos tu nombre, Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por favor, tomen asiento. Como decía un predicador, los que tienen donde sentarse, hay un montón de sillas vacías. Tengan buenos días, hermanos y hermanas. Estamos finalizando el mes de septiembre. Venimos al mes de octubre, que es el mes de transición, ya para finalizar el año. Ya, hermanos, tenemos que comenzar a preparar las fiestas de fin de año. De hecho, ahora ya tenemos una reunión en donde ya vamos a empezar a ver cuál va a ser el trabajo, el trayecto de cierre de todas las actividades para poder terminar el último trimestre. Amén. El tiempo va que vuelve. Así de que damos gracias al Señor, porque el Señor no nos deja, sino que Dios va con nosotros, ayudándonos y guardándonos. Quiero contarles, hermanos, un testimonio que no lo tenía incluido, pero así rápidamente les quiero contar que el día de ayer nosotros vimos un milagro de Dios muy grande allá en Ircumbe, donde estamos trabajando con el grupo de jóvenes, a causa de la lluvia, porque en ese lugar llueve mucho. Estábamos nosotros bajo una ramada dando la clase de Biblia que estábamos compartiendo, pero de repente empezó a llover muy fuerte y hicimos 3 intentos por entrarnos a la casa y no nos queríamos entrar. Los jóvenes no querían entrar porque adentro era un poco pequeño, íbamos a quedar un poco estrechos, pero al final le comenzó a caer agua a mi celular y mi celular se me hizo cortocircuito, se apagó. Entonces, cuando yo observé que había una agua que estaba cayendo al teléfono y no me daba cuenta, dije yo, definitivamente tenemos que entrarnos, porque ya cuando los celulares comienzan a ser afectados, allí sí ya tocaron algo como muy personal, ¿verdad? Y es porque es el único medio que nos puede servir para poder auxiliar en una emergencia en un lugar como ese en el que estamos. Entonces no nos convenía que se nos arruinaran los teléfonos porque estaba lloviendo bastante fuerte. Entonces les dije yo, bueno, mejor entrémonos a la casa para evitar que se nos sigan dañando, y nos pueda pasar algo. Hermano, quiero decirles de que como un milagro de Dios, teníamos 30 segundos de entrar a la casa cuando la champa de lámina donde estábamos se desplomó completamente. Se desplomó, se vino abajo. Y 30 segundos teníamos de haber entrado cuando la champa cayó, ¿verdad?, completamente al piso. Y nosotros decimos, yo digo, bueno, realmente Dios es bueno. Dios es bueno y es grande y nos cuida. Y ahí estuvimos haciendo una reflexión con los jóvenes, muy interesante, muy tocados por el Señor. Yo no hallaba ni qué hacer porque no llevaba clase, yo llevaba pelota, llevaba juegos porque teníamos un día especial, pero ahí nos salió la clase. Hablamos de la
Así es de que, bueno, gracias damos a Dios porque Él es bueno de verdad. Y recuerden que, bueno, hablemos un poco entonces acerca de lo que hemos venido hablando. Este día nosotros cerramos con la serie que hemos llamado Construyendo y Restaurando Relaciones. Por allá tenemos una pizarrota que antes era el cancel y ahora lo hemos hecho pizarra, y bueno, a veces se ocupan las 3 pizarras, pero para que ustedes de alguna manera tengan un poco más de acceso a la información. Así que por ahí están todos los temas. El próximo domingo iniciamos una nueva serie. Yo espero en el nombre del Señor que cada uno de ustedes tome nota, que preste atención, que estudie, que indague, que investigue, para que la palabra de Dios realmente pueda cumplir su propósito. ¿Por qué digo esto? Porque dice la Biblia que Dios no se agrada de los oidores olvidadizos. De nada sirve decir qué bonito el culto, y si me preguntan qué dijeron, digo no me acuerdo, no escuché muy bien, no tiene sentido. En el pasado domingo estuvimos hablando acerca de atacar el problema y no a la persona. Somos expertos en atacar problemas y atacar personas, pero no los problemas. De hecho, cuando castigamos a un hijo, lo disciplinamos, yo esperaría que no usemos la violencia, es decir, que no utilicemos un cincho, un objeto, un pedazo de palo, cualquier cosa, ni incluso ni la misma mano, para castigar a nuestros hijos, porque el castigo físico o la violencia física es algo que Dios no aprueba. Y cada golpe que usted le da a su hijo es un golpe que le está dando a la espalda de Dios, así que se va a meter en problemas. Así que mejor ahórreselos para que le pueda ir bien en esta vida. Pero cuando usted lo castiga o lo disciplina sin violencia física, y usted no le explica al niño la razón por la que usted está tomando esas acciones o medidas, entonces usted está atacando al niño y no está atacando el problema que le ha causado. Entonces hay que aprender a atacar al problema y no a la persona. Yo hacía algunas anotaciones, quizás no así tan literales, porque tampoco tenemos el cañón, se nos arruinó, se fundió de tanto tiempo. Necesitamos $600 para comprarlo nuevo y poder tenerlo activo todos los domingos. Así de que si alguien quiere cooperar con el cañón, pues ahí vamos a delegar a la hermana Sandrita para que ella sea la encargada de recolectar los fondos. Solo le voy a pedir que al final hagan una cola ordenada y esperen que se tome tiempo para poderle devolver cambio, si es que quiere cambio. Así es de que si necesita el número de cuenta bancaria para poder hacer depósitos, pues también se las podemos facilitar. Así es de que vamos a aprender en esta mañana muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo no pude anotar así textualmente lo que mencionaba el hermano porque no tenemos recursos para hacerlo, pero sí anotaba algunas cosas. Y aprendíamos el sábado anterior de que la ira, es decir, cuando nosotros atacamos a las personas y no al problema, podemos ser personas iracundas, personas que vamos a convertirnos antagónicas, personas que vamos en lugar de evitar conflictos, nosotros vamos a causar más problemas en nuestras relaciones. Y veía yo que dentro de todo el contexto que hablábamos, que cuando nosotros atacamos a la persona y no al problema, incluso suceden muchas reacciones corporales, muchos estados de ánimo cambiantes, porque a quién le gustan los problemas. Y cuando tenemos problemas, suceden muchas cosas. Por ejemplo, a veces perdemos el apetito, a veces nos da ansiedad, a veces nos produce insomnio, muchas veces nos da taquicardia, cefaleas o dolores de cabeza, amargura interna, ira interior,
y tantas cosas. Y una de las situaciones que yo veía muy interesantes es de que el atacar a las personas y no al problema nos incapacita para tener una buena, no solamente una buena relación, sino que una vida saludable. Entonces, es bueno evitar los problemas porque eso nos produce salud, ¿verdad? Como decía Proverbios 14:30, y consecuentemente podemos evitar muchas enfermedades que están asociadas con las personas que son muy conflictivas. Las personas que son muy conflictivas normalmente son personas que tienen muchos problemas de salud a causa de todas las reacciones químicas que se producen en su interior a causa de tener una vida tan conflictiva. Normalmente las personas conflictivas son personas que padecen de muchas enfermedades. Así de que, ¿quiere usted tener una vida abundante, una vida llena de felicidad largamente? ¿Quiere usted vivir sobre esta tierra? Entonces, evitemos tener conflictos con las personas y enfoquémonos mejor en los problemas. Vimos también de que una de las técnicas que nos daba era de darle gracias a Dios al nomás abrir los ojos cada mañana, y por otra parte también hacer una lista de actividades espirituales cada día que nos puedan a nosotros permitir obtener los logros y propósitos que en esta dirección nosotros tenemos que plantearnos. Y también veíamos que hay algunos hábitos que nosotros necesitamos transformar, ¿verdad? Yo hacía una conclusión acá, pues criticar el prejuicio, el no leer la Biblia, el no orar. Bueno, son hábitos que nosotros tenemos que transformar. Y esta mañana vamos a hablar acerca del último tema, como allá en la pizarra está escrito, el tema número 6, que tenemos que hacer hincapié en la reconciliación y no en la solución. Normalmente lo que queremos es solucionar problemas, pero hay problemas, los problemas no se van a solucionar automáticamente, los problemas se tienen que trabajar, y muchas veces la solución de los problemas no son soluciones que nosotros nos planteamos, son soluciones que Dios da, los cuales nosotros tenemos que aceptar todo lo que Dios nos va permitiendo lograr. Y para esto vamos a ver ahí en la primera carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, por favor, capítulo 5, versículo 17, por favor. Voy a pedirles que busquen en sus Biblias para poderlo leer, y cuando ya lo tengan me dicen amén, por favor. Muy bien, dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Alguien casado dijo: hermano, me voy a buscar otra mujer porque ya estoy cristiano y las cosas viejas pasaron. Pero no se está refiriendo a las relaciones disfuncionales que existen en la pareja, sino que está hablando acerca del antiguo modo de vida, la antigua manera de vivir. Y vea de qué está hablando la Biblia cuando habla de que las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Dice en el versículo 18: y todo esto proviene de Dios, mire, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mire, este ministerio en la iglesia no lo tenemos. Tenemos ministerio de mujeres, ministerio de hombres, ministerio de jóvenes, ministerio de niños, ministerio de lo que usted pueda imaginarse, pero no hay ministerio de la reconciliación. O sea que este ministerio va a estar lleno
lleno de árbitros, así de que si usted por lo menos ya ha pitado algún partido de fútbol, podría aplicar para este ministerio. Dice, ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y subraya esto, mire qué interesante, el punto central de la reconciliación para que pueda funcionar, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea que la reconciliación no tiene nada que ver con las faltas que se pudieron haber cometido. Es decir, que cuando se quiere solucionar la reconciliación, no significa que se van a eliminar todas aquellas cosas que se hicieron, porque hay cosas que se hicieron que ya no se pueden eliminar. Si se hubiesen podido eliminar, quizá usted y yo no estaríamos acá. Quizá usted y yo no estaríamos acá. Nos hubieran dicho aborten y nos hubieran abortado. Qué tristeza, no me hubieran podido conocer. Mire, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Bueno, hemos leído todo esto y podemos ver nosotros acá que tal como hemos venido ya hace algunos tres domingos, vamos a revisar por acá, se hablaba acerca de donde hablaba de tomar la iniciativa siempre, prácticamente se habló de la reconciliación. Todo el tema fue de la reconciliación. Después de ese tema decía, bueno, y entonces yo qué voy a predicar, si hoy predicaron acerca de la reconciliación. Pero como este tema es un tema demasiado amplio, siempre vamos a tener algo de qué hablar. Igual al vecino que tiene usted a su lado, son tantos los defectos que tiene que usted siempre va a hallar de qué hablar de él. Siempre, por mucho que hable la gente de otro lado, usted siempre va a hallar algo de qué hablar. Siempre va a encontrar algún error. Entonces veíamos nosotros que dentro de este tema que nos hablaban de lo importante de arrepentirnos, rectificar y luego presentarnos ante Dios para que Dios nos pudiera como recibir en esta dinámica de tomar la iniciativa. Entonces, hablamos ya sobradamente de que es importante tomar la iniciativa. Es decir, que la reconciliación no comienza con aquel, la reconciliación comienza conmigo. Soy yo el responsable de que la reconciliación pueda llevarse a cabo. Y me encantaba mucho la dinámica que en esa ocasión repartieron una flor y un chocolate, y muchos ya se lo habían embolsado cuando lo repartieron. Incluso algunos hasta ya se lo habían comido, y cuando dijeron eso no es suyo, entrégueselo a otro, hay quienes ya se lo habían peinado, ya se lo habían comido. ¿Verdad? Porque a veces la gente no tiene expectativas con respecto a las cosas que se quieren hacer, pero usted y yo, como estamos en un proceso de aprendizaje, dependamos siempre de instrucciones para poder saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces veíamos que la reconciliación, hermanos y hermanas, se enfoca en la relación, mientras que la resolución se enfoca en el problema. Y nosotros no necesitamos enfocarnos en los problemas, porque problemas ya tenemos suficientes por un lado, y por el otro lado es que los problemas nunca los vamos a resolver solos. ¿Por qué? Porque si tenemos problemas es porque hay otra persona involucrada. Usted tiene problemas con usted mismo.
¿Alguna vez usted ha dicho, ay, tengo problemas conmigo mismo porque he hecho mal aliento, porque tengo mal olor, porque me huelen mal los pies? Nadie tiene problemas consigo mismo. Hemos aprendido a tolerarnos e incluso a codificar nuestros propios olores, nuestra propia transpiración, y a nosotros no nos ofende. He conocido personas que tienen una transpiración, pero fuertísimo, y yo me pregunto cómo es que esta persona no se siente a sí misma ese problema que tiene. Pero nadie tiene problemas consigo mismo, todos los problemas son con otras personas. Un ejemplo bien claro de lo de la reconciliación es el acontecimiento que nosotros vivimos el 16 de enero de 1992, en donde se firmaron los acuerdos de paz, en donde se produjo una reconciliación nacional, en donde tuvieron incluso que constitucionalmente hacer varias leyes. En el ámbito jurídico se tuvieron que hacer garantías para que esta reconciliación pudiera funcionar. Y esta reconciliación entre ambos grupos beligerantes, es decir, los actores que estaban en conflicto, por un lado la izquierda, por el otro lado la derecha, representada de un lado el ejército y por el otro lado la guerrilla, la reconciliación permitió ponerle fin a la guerra. Ahora, si bien es cierto, significó que tanto la guerrilla como el ejército pusieran fin a una gran cantidad de hostilidades bélicas o armamentistas, no significó que porque se pusieron de acuerdo y lograron firmar la paz y pudieron reconciliarse, no significó que la guerrilla ya no iba a ser guerrilla. No significó que la guerrilla ya no iba a pensar como guerrilla. La guerrilla siguió pensando como guerrilla. La guerrilla siguió viendo al gobierno como un enemigo, siguió viendo al sistema como algo que había que derrocar, como algo que había que superar. Pero ahora la cosa había cambiado. Ahora ya a través de la reconciliación se había terminado la guerra y se habían firmado los acuerdos de paz. Entonces, siguen siendo enemigos, pero ahora son enemigos políticos. ¿Se sientan a comer? Por supuesto que se sientan a comer. ¿Se dan la mano? Por supuesto que se dan la mano. Salen en fotografías sonriéndose. Usted está hastiado de ver cómo salen en los periódicos, pero cuando ya se expresan de manera individual, uno se da cuenta que ellos están de acuerdo. Porque la reconciliación no significa estar de acuerdo. El escenario de nuestro país nos pinta un panorama exacto de lo que significa una reconciliación. Entonces, como bien lo dice Rick Warren, que la reconciliación consiste en enterrar las armas, pero no los asuntos. Enterrar las armas, pero no los asuntos, dice Rick Warren, como que si él hubiera vivido aquí en El Salvador. Pero ese es el concepto que él maneja. Entonces, ¿por qué es tan importante la reconciliación? Porque la reconciliación produce paz. Y sin que esto signifique que se hayan resuelto las diferencias. Esto es algo de suma importancia que usted tiene que resaltar. Cuando vemos ahí en la palabra de Dios nosotros, vemos que en el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, cuando está hablando
este pasaje está refiriéndose a la manera en que nosotros, antes de conocer a Cristo, enfrentábamos los conflictos. No está refiriéndose a otra cosa. A veces somos muy especialistas en tomar versículos, pero no nos preocupamos por conocer los contextos. Aquí no está hablando del pecado, aquí no está hablando de todos esos errores que antes cometimos. Está hablando acerca de la forma en cómo nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos habituados a resolver los problemas. Porque todo el contexto de lo que hemos hablado se enfoca en la reconciliación. En la reconciliación. Y una cosa que tenemos que saber es que es normal y es legítimo que todos tengamos desacuerdos francos, opiniones distintas, que tengamos desigualdad de criterios. Ahora, pero en medio de todas esas cosas, a lo que Dios le importa es la unidad, no la uniformidad. Y aquí tenemos una clara confusión. Porque cuando hablamos de la unidad, no estamos hablando que dos cosas van a ser iguales. Estamos hablando de la unidad en que dos cosas, aunque sean distintas, van a poder permanecer juntas. La unidad es distinta a la uniformidad, porque la uniformidad significa de que ambas cosas se van a convertir en lo mismo. Van a tener las mismas características. Y socialmente hablando, eso no puede ser. Porque como bien lo dice el refrán popular, cada cabeza es un mundo. Entonces Dios quiere la unidad, no la uniformidad. John Maxwell dice en uno de sus libros que la vida es un 10% de lo que me sucede, y dice que el 90% es cómo reacciono ante lo que me sucede. Es decir, que el 10% de mi vida, de mis dificultades, son las que determinan el 90% de lo que yo invierto en mi vida, gastando energía, gastando mi vida, gastando mi cuerpo, mi salud, en cómo resolver y enfrentar esas circunstancias. Así que, como bien nos dice un poco más adelante en uno de sus capítulos, John Maxwell, que el problema no es el problema, sino cómo enfrento el problema. Las cosas viejas pasaron. Versículo 17. Las cosas viejas pasaron. ¿Cómo resolvíamos ante los conflictos? Si alguien se enojaba conmigo, ¿cómo lo hacía? Yo decía, los costos tiene esa persona. ¿Se acuerda que tiene como ese planteamiento? Enojarse y contentarse. Si no quiere,